Buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias. No estoy admitiendo a todos para poder empezar la clase, jóvenes. Ahorita empezamos. Bueno, el día de ayer vimos lo que era el turismo rojo, el turismo negro, vimos el turismo de salud, vimos el turismo espacial, vimos el turismo de naturaleza y empezamos a explicar ayer el turismo gastronómico, que la gente también busca cosas de gastronomía, o sea, a veces viajan por conocer el tipo de comidas que hay en cada uno de los lugares o de los países o de los estados, dependiendo a dónde vayamos. Y yo les aconsejaba mucho que pues prueben todas las comidas del lugar de origen. A veces decimos, no me gusta, pero ni siquiera lo hemos probado, entonces de ahí podemos deducir que realmente sí te gusta o no te gusta algo, hasta que no lo pruebes. Y también ahí es cuando nos sugestionamos nosotros mismos. Si digo no me gusta, tú solo te estás cerrando la puerta, no me gusta y no me gustó y se acabó. Pero si lo pruebas y te gusta, vas a decir, ah, qué sabroso está. Entonces ya eso que traías tú en la cabeza, pues ya se quitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya probaste, te gustó y lo vas a estar consumiendo cada que puedas, ¿verdad? ¿Ok? Muchas veces las comidas, no sé si les ha pasado, que huele riquísimo y dices, ay, qué rico sabe, pero si huele feo, a la hora del cocimiento dicen, ay, no, yo no me voy a comer eso que huele horrible, va. Entonces, también eso andamos sugestionando a la cabeza. Entonces, aquí lo más conveniente, yo les aconsejo, es prueben todo y ya de ahí va a haber deducciones si les gusta o no les gusta. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el turismo gastronómico. Desde tiempos prehispánicos, la comida ha sido para el hombre de vital importancia, ya que a lo largo de todos los siglos ha ayudado a tratar etnias, poblaciones, ciudades, países y culturas, las cuales ha transmitido el arte de cocinar hasta nuestros tiempos, haciendo que antiguos personajes como Víctor Hugo
hicieran referencia a la comida con la siguiente frase: Dios encomienda a la indigestión la tarea de hacer moral en los estómagos. El turismo gastronómico, el cual se enfoca en conocer y experimentar la gastronomía típica de un país o región, dirigidas especialmente a personas amantes y exploradores de la comida o personas conocedoras del arte. En este caso, chefs interesados en la historia y el inicio de esta. Expertos consultados por la Organización Mundial del Turismo, o sea, la OMT, definen a este tipo de turismo que se ha impuesto estos últimos años de la siguiente manera: visitantes y turistas que planifican sus viajes con el fin de probar la cocina del lugar al que van a realizar actividades relacionadas con la gastronomía. En Europa, en el siglo XX, se realizaron las primeras rutas a guías gastronómicas, las cuales eran más que nada el conjunto de los mejores restaurantes y posadas de aquellos tiempos realizados por los famosos gourmet o gastronomers, personas de gran apetito, los cuales clasificaban a los restaurantes siendo Maurice Edmond Saltan o Morty el más famoso, comida francesa, quien se dedicó a viajar por diversas partes de Francia y fue declarado el príncipe de los gastrónomos en 1927. En la actualidad existen varias rutas gastronómicas dedicadas a diversos tipos de comida, en los que se eligen temas culinarios promoviendo la venta de un producto en específico, como la ruta del jamón ibérico en España o como la de la Toscana en Italia. México, por su comida rica en variedad, sabores y colores, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. Para la educación, la ciencia y la cultura, o sea, la UNESCO, contando con varias rutas como la de los 1000 sabores del mole en Oaxaca. Cada país tiene diferentes tipos de comida y tradiciones. El continente de América es muy conocido por tener una gastronomía con gran diversidad de sazones. En América, el norte y, por ejemplo, Estados Unidos, se caracteriza su comida rápida y por ser grasosa, y donde adoptan platillos de América Central y América del Sur, las cuales tienen mayor diversidad en sus platillos, salsas, huevos, pescados, etcétera. La gastronomía siempre estará en la boca del hombre, evolucionando conforme el tiempo pase, consolidándose como un impulsor del turismo y del desarrollo económico local, regional y nacional, con un alto valor cultural en estos últimos años. Así que lo único que queda es ahorrar y viajar a estos lugares llenos de cultura culinaria para poder vivir una experiencia única que te harán sentir en otras épocas cada que pruebes un platillo típico regional. Como les digo, aquí en México tenemos gran variedad, por eso si hablamos de gastronomía, pues aquí estamos llenos, ¿verdad? Yo creo que es de los pocos países donde por comida
No nos vamos a morir, eso sí, por comida no nos morimos porque tenemos gran variedad, gracias a Dios. Vamos a ver lo que este, nomás permítanme un segundo, ¿dónde está? Permítanme un segundito. Ahorita hablamos de uno de los meros que clasificaban los restaurantes, que es Maurice Edmond Island. Más Kurnovsky, el mejor crítico gastronómico y el peor de relaciones públicas. Esta es la historia de Maurice Edmond Island. Nació en Angers en 1872 y murió en París en 1956. Su madre murió en el parto y su padre lo abandonó. Así que se hizo cargo de él su abuela. Esta sería la encargada de aficionarle a lo que años más tarde serán sus dos pasiones, la comida casera y la lectura. Se matriculó en literatura en la Sorbona, pero no era lo que él esperaba. Se aburría tanto que le dejó y comenzó a trabajar como negro. Hace trabajos anónimamente en provecho y lucimiento de otro que pone la firma. En 1921 comenzó a escribir y firmar sus propios escritos sobre cocina, la que su abuela le había enseñado. Como no tenía un nombre en el mundo literario, prefirió escribir bajo un seudónimo. Pero, pero ¿cuál? Alguien le dijo, ¿por qué no Sky? Y él, como buen latinista, dijo, Cur non Sky. ¿Por qué no Sky? De ahí Kurumowski. Junto a periodista Marcel Rose, publicaron Francia la gastronomique, merveilleux, culinares, et des bonnes auberges francais. La Francia gastronómica, una guía dividida en 28 capítulos en la que defendían la cocina casera tradicional y se relacionaban los mejores restaurantes de Francia donde se elaboraba este tipo de cocina. Una especie de guía Michelin. Por sus trabajos en 1927 se le nombró príncipe de los gastrónomos. Se convirtió en un defensor a alturanza de la comida casera elaborada con productos locales frente a la cocina sofisticada, esa que hoy llaman nouvelle cuisine y que después de pagar 100 euros por barba tienes que recenar en casa. En 1930 fundó Academia de los Gastrónomos y los restaurantes comenzaron a competir para contar con su presencia y su crítica.
Lógicamente era invitado a todas las celebraciones importantes de París que iban acompañadas de banquete. Solo había un problema. Kurnovsky solo quería disfrutar de la comida y no aguantar los chismes y habladurías que ahí circulaban. Lo siento, chicas, pero normalmente eran señoras de alto copete las que se les dedicaban a estos menesteres. Así que ideó un método para poder disfrutar de la comida y no ser molestado. Pero las mujeres que te rodean, por las mujeres que te rodean, una pregunta y dependiendo de la respuesta se adapta el método. Y luego empiezan a hacer una serie de preguntas ahí, donde decía, ¿es usted casada, señora? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿De quién? Y pues eso no lo contestan, lógico. ¿Es usted casada, señora? Sí. ¿Tiene usted hijos? No. ¿Cómo lo hace? Tampoco te lo contestan. ¿Y está usted casada? No. ¿Tiene hijos? O sea, siempre eran las mismas preguntas. En cualquiera de los tres supuestos, la señora se enfada y ya no te molesta. Lógicamente hay que pensar que estamos en el primer tercio del siglo XX. Cuando cumplió 80 años, 80 restaurantes de París le obsequiaron con una mesa reservada para él a perpetuidad. Y en cada una de esas mesas había una placa en la que podía leerse, reservada a Maurice Edmond Saillant Kurnovsky, príncipe electo de los gastrónomos, defensor de la cocina francesa e invitado de honor de este establecimiento. Su muerte tiene su historia propia. Por problemas de salud, fue sometido a un estricto régimen a base de leche y galletas. Kurmovsky no pudo soportarlo y en 1956 se tiró por la ventana de su casa. Eso era la historia de Maurice. Ahora vamos a ver, espérenme un segundito para decirles la otra. Espérenme un segundito. Bueno, eso era lo más importante de lo que es el turismo gastronómico. Ahora vamos a ver lo que es el turismo espiritual. ¿Alguien de ustedes sabe o ha oído ese tipo de turismo, el turismo espiritual? Jóvenes, ánimo, yo sé que son las 8 y están dormidos, pero hay que echarle ganas. Es más o menos como el turismo religioso, ¿no? O sea, pero digamos que es una manera diferente, se puede decir. Sí, un poquito diferente, porque el religioso va enfocado a muchas cosas, y este espiritual, pues nada más a ciertos santos, ¿verdad? O a espíritus que dicen que se aparecen y cosas así. Entonces,
Lo vamos a manejar, dice, como resultado durante los últimos años ha surgido una diversa oferta de experiencias turísticas que buscan romper con esta dinámica y proveer a los habitantes de las ciudades de un escape temporal en un entorno distinto. A su vez, el boom que atraviesa prácticas como el yoga, la meditación, el vegetarianismo y las distintas formas de terapia alternativa, spas, aguas termales, baños tradicionales y temazcales, es evidencia de la creciente demanda de productos y experiencias que incrementen los niveles de bienestar y salud. Destinos como Tulum en el Caribe mexicano han generado una extensa oferta de centros de yoga y meditación, spa, temazcales y centros de salud holística. La medicina holística considera que el cuerpo, mente y espíritu son inseparables y deben tratarse de manera conjunta. De la misma manera, algunas agencias internacionales de viajes, como Tripaneris, Spiritual Retreat, se especializan en la oferta de retiros de meditación, yoga y gastronomía saludable. En Sudamérica, localidades como Iquitos, Cusco en Perú, se han convertido en destinos internacionales de turismo de ayahuasca, una nueva industria regional que ha propiciado una serie de transformaciones en la cultura y el estilo de vida de las comunidades receptoras. Entonces aquí se enfoca más en todo lo que hacemos de los termales, del spa, de la yoga, de todo eso se enfoca más este turismo espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el turismo de experiencias? ¿Cuál creen que sea el turismo de experiencias? Su mismo nombre lo está diciendo, ¿verdad? A ver, Andrea Solís, ¿cuál es el turismo de experiencias para usted? El que se hace con el fin de llevarse una buena experiencia del lugar. Claro. Muy bien. Brittany, para usted, ¿qué es el turismo de experiencias? Es el que hacemos con el fin de llevarnos como una experiencia positiva o alguna satisfacción. Así es. Muy bien. Carlos Martínez, para usted, ¿qué es el turismo de experiencias? ¿Está Carlos? El turismo de experiencias, a veces nos llevamos chascos. No sé si a ustedes les han dicho que vayan y conozcan ciertos lugares, pero pues a veces vamos a esos lugares y la verdad a nosotros no nos llama la atención. O a veces sí, a lo mejor yo les puedo platicar de muchos viajes que he hecho y a lo mejor yo les hablo maravillas de mis viajes, pero cuando ustedes van, a lo mejor a ustedes no les gusta ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no es el tipo de viajes que a ustedes les llama la atención. Entonces, ahí muchas veces, por decir, también son las experiencias que nosotros vamos aprendiendo, por decir, en los lugares que visitamos. Por decir, no es lo mismo viajar aquí en México a cualquier lado de la República Mexicana que viajar en Estados Unidos. O sea, son turismos muy distintos
y ahí es donde voy a ir aprendiendo yo experiencias, ya sea positivas o negativas, que después cuando uno recuerda esos lugares que uno visita, casi siempre te acuerdas de lo más padre y, bueno, de las dos cosas, te acuerdas de lo bueno y de lo malo. Entonces, todo eso son experiencias que se viven en los viajes y a veces son buenas contarlos para que otras personas se enteren de las experiencias positivas o negativas que se tuvieron en el lugar. Aquí en el turismo de experiencias es una importante tendencia para salir de la cotidianidad del turismo de masas. En especial, es el ámbito mercadológico, ha sido un término un tanto desgastado. Según expertos en materia, dicen que en este tipo de turismo es el medio para llegar ahora al turismo de emociones. Al respecto, es sabido que agencias de viajes y tours operadoras se han especializado en el tema de las emociones de los turistas. Se han creado paquetes turísticos en los cuales el viaje gira en torno a la experiencia y lo que puede sentir el viajero, aunque es verdad que el término cada vez es más trillado en el mercado. En la actualidad, cualquier producto tratan de vender una experiencia única. El típico paquete de alojamiento con desayuno en la habitación, una cena romántica, servicio en un spa, etc. Definitivamente esto no representa una experiencia excepcional, por más que se insta en resaltar la palabra experiencia en los espacios y medios publicitarios. Los viajes deben de ser propuestos para sentir emociones. La clave reside en diseñar vivencias irrepetibles que nos alejen de lo cotidiano y crear así recuerdos memorables. Ok. Vamos a empezar con Carlos. Ahí estás, Carlos Martínez. Sí, profe. Ok, una pregunta. ¿Me puedes decir qué es el turismo gastronómico? Pues era de lo que estaban hablando cuando empezó la clase, ¿no? Sí. Bueno, no pude entrar, pero supongo que el turismo gastronómico es de, no sé, de ir a visitar por la gastronomía, o sea, como quien dice a comer, para conocer los platillos típicos y todo eso. Así es cuando se va, por decir, si han visto los reportajes de Alvarado alguna vez, Sí. ¿o no? ¿Alguien ha visto el programa de los reportajes de Alvarado? ¿Jóvenes? No. No. Bueno, los reportajes de Alvarado es un programa, no me acuerdo si sale los sábados o los domingos en la mañana, o a mediodía, por ahí, donde salen diciendo, por decir, de aquí de Nuevo León o de otros estados, lo más típico de los lugares, por decir, los atractivos turísticos, luego hablan de las artesanías, hablan de la gente, hablan de los lugares donde puede ir uno a comer y te dan una explicación de cómo se hace ese tipo de comida, cómo lo hacen, o sea, si es en hornos de piedra, si son en asadores o a la plancha o en una estufa o parrilla, y te van dando la explicación de todo. Entonces, ese señor ha movido muchísima gente
y se enfoca mucho aquí en el estado de Nuevo León, pues simplemente aquí en Nuevo León hay muchísimos municipios. Y te habla también de aparte de la gastronomía, de los dulces típicos, de las bebidas típicas, o sea, trae mucha experiencia él en esos viajes, para ver si un día lo pueden ver, para que vean cómo lo hace él el promocionar un municipio. Igual también ha viajado a otros lados, no nada más Nuevo León, ha viajado a Coahuila, o sea, creo que ha andado por toda la República. Entonces sí sabe el señor un poco de muchas áreas, ¿verdad? O sea, donde da toda la información de los platillos típicos y quién lo hace y quién lo innovó y todo eso. Ahora, David, buenos días. ¿Me Buenos días, puedes profe. explicar, por favor, qué es el turismo espiritual? Como es el turismo espiritual es cuando, por ejemplo, vas a visitar lugares por su religión o a ver las iglesias. Algo hay de eso. Acuérdense, lo acabamos de ver, lo religioso es las iglesias y todo eso, pero acuérdense lo espiritual que es, Eric Camarena. Sí, del turismo es, por ejemplo, de cuando visitas cierto tipo de lugares como para tener algún tipo de relajación, ya sea espiritualmente y como por diferentes métodos, por así decirlo, Así es, para tu relajación y por sí, por eso. así es. Van y Y, son como precisamente peregrinaciones o viajes, por ejemplo. ok, está muy bien. Jennifer, ¿qué es el turismo de experiencias, Jennifer? Miguel Orosica, ¿qué es el turismo de experiencias? Es más o menos como querer ir a un lugar para sacar alguna experiencia de ese lugar. Así es, ya sean positivas o negativas. Y normalmente lo hacemos con el fin de que sean positivas. Casi siempre cuando viajamos, o sea, bueno, es que pasan las dos cosas. Cuando te va mal, platicas que te fue mal, ¿verdad? Y dices todo en qué te fue mal. Pero ya cuando te va bien, pues también platicas las anécdotas de todo lo que hiciste en tu viaje, de lo que te fue bien. Ahora, Padme, usted, ¿cuál sería el turismo accesible para usted? ¿El turismo qué, perdón? Accesible. Tendría que ver con un poquito la economía, tal vez. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Paulina, para usted, ¿qué es el turismo accesible? Reina, para usted, ¿qué es el turismo accesible? Pues sería algo que se ajustara en sí a la economía que uno tiene, el presupuesto que tiene para ese viaje. Así es, bueno, esto es una parte, así es. Muchas gracias. Samsara, para usted, ¿qué es el turismo accesible? Donde todas las personas pueden tomarlo, o sea, aparte de lo económico, por ejemplo, con personas con discapacidad puede ser. Así es, ese es el punto más importante. El turismo accesible
va enfocado, bueno, aparte de lo económico, va enfocado a las personas que tengan algún impedimento físico. Hay veces que no es lo mismo, o sea, moverse uno, o sea, uno que está muy bien, a una persona que tenga un impedimento físico. Entonces, ese turismo accesible pues debe estar acondicionado para que las personas con alguna discapacidad puedan visitar esos lugares. O sea, por decir, tener rampas especiales, tener elevadores, tener áreas donde se puedan manejar ese tipo de personas. ¿Ok? El turismo accesible es el turismo que se especializa en diseñar viajes adaptados según el tipo de discapacidad y necesidades de cada persona. Es decir, debe estar libre de barreras físicas, barreras de la comunicación y de las barreras sociales. En otras palabras, todas las cadenas de valor turística, transporte, hoteles, atractivos turísticos, excursiones, restaurantes, deben estar adecuados para un disfrute pleno con independencia y dignidad. Mejor dicho, el turismo accesible es aquel en que todas las personas, independientemente de su condición, puedan disfrutar con igualdad de oportunidades. Las barreras las encontramos cuando no están creadas las adecuaciones o apoyos para la accesibilidad. Estas barreras pueden ser, por mencionar algunas, falta de rampas para las personas en silla de ruedas, falta de una intérprete de lengua de señas para una persona con discapacidad auditiva o incluso falta de menús en sistema braille para las personas ciegas. Un 50% del turismo accesible lo compone la accesibilidad del entorno y el otro 50% es lo intangible, lo que no se puede valorar, como el trato adecuado a las personas con discapacidad y adultos mayores. Aunque realizar las adecuaciones está sujeto a cuestiones económicas, encontramos algunas ventajas que a continuación enumeraremos. Por ejemplo, las personas con discapacidad y adultos mayores siempre viajan acompañados. Número 2, este grupo de turistas viajan en cualquier época del año. Número 3, suelen pagar más un servicio que se adapte a sus necesidades. Número 4, son un efecto económico multiplicador, ya que en el lugar del destino suelen requerir servicios adicionales, tales como compra de medicamentos, alquiler de silla de ruedas o acompañantes adicionales. Número 5, mejora la imagen del destino al hacerlo inclusivo o turismo para todos. Número 6, suelen repetir y recomendar el viaje si han tenido una buena experiencia. Casi todas las ventajas tienen un efecto multiplicador económico que hace de este tipo de turismo un nicho muy importante para incluirlo en nuestros servicios. Entonces, el turismo de turismo accesible es muy importante. Por eso hay veces que las personas, cuando tienen personas, ¿cómo se llama? Personas adultas, o sea, personas ya muy viejitas que necesitan